estamos declarando que Él es mi Señor, estamos declarando para nosotros que nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos. Entonces, parte de eso es lo que le voy a estar compartiendo en una pequeña meditación que el Señor puso unos puntos ahí. Pero antes vamos a orar, Padre. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, tu palabra es vida y es espíritu, es tu palabra misma. Gracias, Señor, porque nos encomendamos a la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú guíes las palabras de este mensaje, Señor. Como dice el Salmo, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante tuya, Señor, mi Dios, mi roca mía y Yahweh mío. Gracias, Padre, porque tú cumples el propósito, Señor, en cada palabra que es enviada, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Sacude, Padre, como sacudiste mi vida al estar meditando en estos conceptos, en estas enseñanzas, Señor, en esta palabra, que ha sido algo nuevo para mí, Señor, y Padre, que cumpla ese propósito en cada una de nuestras vidas, Señor, y nos haga alinearnos a tus mandamientos y a tu Torah, Señor. Te bendecimos en este día, Señor, y declaramos que cada uno de nosotros crecerá un poco más en nuestro espíritu en el nombre de Yeshua. Amén. Entonces, estábamos cantando eso, y yo estaba diciendo, y luego el pastor tocó un punto en Filipenses 2, vamos a ver ahí ese pasaje de Filipenses 2, en el cual vino otra vez esa palabra, ¿verdad? Siervo, en otras versiones lo traducen como esclavo, ¿verdad? Y hace referencia a aquel que está bajo autoridad y que obedece y responde a los mandatos de aquel bajo el cual estaba bajo autoridad. Entonces, me hacía a mí, eso, ¿verdad? ¿Cómo es que si nosotros declaramos que Yeshua es nuestro Señor, pero y si cantamos mejor, yo soy tu esclavo, yo soy tu siervo, ¿qué tanto movería nuestra vida? ¿Verdad? Porque mucha gente dice, Jesucristo es el Señor, y lo confiesan, ¿verdad? Por eso, cuando dice la palabra en Romanos, que si confiesas que Jesucristo es el Señor, vas a ser salvo. Entonces, pero hasta ahí se queda en ese concepto. No enseñamos, o no se nos ha enseñado a que nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos, y de eso precisamente quiero compartir esta pequeña meditación. Yo le puse como título, soy siervo, por tanto sirvo. Soy siervo, por tanto sirvo, ¿verdad? Entonces, dice Filipenses 2, y voy a dejar los primeros versículos para lo último, ¿verdad? Pero en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual Yeshua, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, ¿verdad? Y luego dice, hecho semejante a los hombres. Y yo me preguntaba entonces, el hombre de buenas a primeras aquí me está diciendo que el hombre es siervo, porque si él tomó la forma de siervo, hecho semejante al hombre, quiere decir que él tomó la naturaleza humana, y la naturaleza humana es ser siervo. Y eso a lo mejor nos causa choque, pero ahorita lo vamos a ver en Romanos 6. Entonces aquí vamos a ver cómo Yeshua fue humillado, o fue siendo humilde, ¿verdad?, en esas etapas de este capítulo, para ver cómo después el Señor lo exalta hasta lo sumo. Entonces dice él que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. En otra palabra, se hizo nada, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Es decir, cuando él estaba en el trono con el Padre, se humilló y dejó todo eso para hacerse siervo, en la semejanza de hombre. Y luego en la semejanza de hombre se humilla siendo obediente. Y luego no solamente eso, sino que fue obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Y dice la palabra que esa muerte era la peor muerte que podía pasarle a alguien. Era humillado por ese sentido, ¿verdad? Entonces,
En Hebreos 5, 7 y 8 nos habla acerca de cómo él fue obediente por el padecimiento que él tuvo que pasar, ¿verdad? Y vamos a ver en Gálatas 3:13 qué nos dice. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque como dice en Deuteronomio 21:23, ¿verdad? Maldito, escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces él se hizo maldición, se humilló aún en la muerte. Y luego nos dice ahí mismo en Filipenses 2, que por lo cual él se humilló a sí mismo, dejó su trono, él se humilló tomando la forma de siervo, de hombre, él se humilló, fue obediente, él se humilló y murió en la cruz, por lo cual, por todo esto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yahweh, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces él se humilló en el cielo porque se despojó a sí mismo y ahí el Señor lo exaltó. Se humilló tomando la forma de siervo, se humilló a sí mismo siendo obediente y es por eso que se le exalta en la tierra. Y fue hasta lo profundo del Hades, se humilló en esa muerte tan cruel y él también fue exaltado hasta en ese momento, en ese lugar. Entonces la palabra clave aquí que yo estoy más o menos viendo es la humildad, la humillación, la humildad que tuvo Yahshua. Él mismo, ¿verdad? Él se humilló a sí mismo, él fue obediente. Entonces podemos sacar algunas cositas para nosotros el día de hoy. Por ejemplo, él dejó su lugar y vino a morar entre nosotros. Aquí es donde nosotros empezamos con como que se nos mueve el tapete, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo pueda ser siervo o esclavo de alguien? Entonces, la mayoría de las personas quieren estar en autoridad o quieren los lugares de renombre o líderes, pero eso es normal y eso ha sucedido desde siempre. Y vamos a ver qué nos dice Mateo 20. Mateo capítulo 20. Ahí nos cuenta la historia de una mamá que, como todas las mamás, quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y en otro evangelio dice que fueron los hijos los que hablaron, pero siendo los hijos o la mamá, lo interesante fue que expusieron esa petición delante de Jesús, delante de Yahshua. Y la petición era que se sentara en el reino uno a su izquierda y otro a su derecha, que eran lugares de autoridad, de preeminencia, ¿verdad? Y ya les dice Yahshua lo que viene después del capítulo 20, versículo 20 en delante, ¿verdad? Les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo también soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y en el 23 dice: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Entonces, cuando oyeron, dice aquí la palabra, los 10 se enojaron contra estos dos. Y yo creo que el asunto era de eso, de quién va a ser el mayor. Era algo entre todos, o sea, no era nada más de dos. Todos querían saber quién iba a ser el mayor, ¿verdad? Y eso que ni duda nos quepa. Entonces, por eso Jesús, entonces llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es. Entonces, fíjense cómo aquí la palabra misma está diciendo: o sea, el que quiera ser mayor, el que quiera ser líder, tiene que ser el que sirve. Entonces estamos hablando de ser esclavo, ¿ok? Entonces vamos siguiendo. Entonces aquí el asunto es que muchas veces no queremos dejar el lugar en el cual estamos, no queremos dejar el lugar donde estamos ejerciendo autoridad o el lugar donde ahí estamos, ¿verdad? El asunto es ese,
que así como Yahshua dejó su lugar, también nosotros, y como diría Cornelio Reina, me caí de la nube en que andaba, ¿verdad? Porque en eso andamos, o sea, el hombre es orgulloso y soberbio y no quiere bajarse de la nube en que anda, y para eso vamos a ver ahí qué nos dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, de vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no te creas el grande, ¿verdad? Piensa con cordura de ti, no te creas. Ahí dice en otras versiones, o sea, pienses de ti, o sea, lo máximo, soy lo máximo. O sea, debes de pensar con cordura. Y en el versículo 16 más adelante dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿verdad? O sea, aquí está hablando de una asociación con los humildes, no con los soberbios. En Filipenses, volvemos al capítulo de Filipenses, capítulo 2, ahí sí en el versículo 3, nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y luego la segunda parte dice: estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pues es algo difícil, hermanos, el poder considerar a otro como superior a uno mismo, cuando uno mismo dice: es que yo soy el jefe, o yo soy el que es estudiado, o yo soy el líder, o yo soy el mayor, o yo soy lo que quieras, ¿verdad? Y no me puedo rebajar. Ese es el asunto de las personas, es el asunto de todas las personas. Estamos tan arraigados a ese pensamiento que mejor que yo soy el que dirijo. No podemos tener ese concepto de ser siervos, de servir, de ser esclavos. Entonces, pero vamos a ver que tenemos que entender que somos siervos. Y aquí el Señor Yahshua está diciendo que se humilló haciéndose siervo, haciéndose esclavo, y en esa condición de hombre, o sea, es decir, el hombre es esclavo por naturaleza. Vamos a ver qué aprendemos acerca de eso en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir del versículo 15, dice: ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces, aquí estamos o siendo esclavos del pecado o siendo esclavos de Dios. Antes ustedes eran esclavos del pecado, le está diciendo aquí a los romanos. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. O sea, no estoy diciendo ya no eres esclavo, solamente que ahora tienes otro dueño. Antes eras esclavo del pecado, Satanás era tu amo. Ahora ya no eres esclavo del pecado ni de Satanás, pero ahora eres esclavo de Yahshua, de Dios, para hacer la vida recta. Entonces, muchas personas dicen: no, ya no soy esclavo del pecado, pero ahora soy libre para hacer lo que quiera. Y no es cierto. No es cierto. Somos esclavos, seguimos siendo esclavos. Dice: uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Pues ni siquiera lo teníamos en cuenta, ¿verdad? Cuando éramos esclavos del pecado andábamos desenfrenados, andábamos buscando placer y andábamos buscando hacer lo que nos venía en gana. ¿Y cuál fue la circunstancia de andar ahí? ¿Cuál fue la consecuencia de andar en la vida de pecado? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer.
cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces debemos entender que somos siervos o somos esclavos, como quieran llamarle. La palabra esclavo se oye como más profunda, más, ¿verdad? Pero eso es más fuerte, pero eso es. O sea, no hay diferencia entre siervo y esclavo, porque el siervo hace lo que le dice a su señor que haga, y el esclavo es lo mismo. Ahora, muchas veces, como siervos, puedes hacer las cosas, o como esclavo puedes hacer las cosas nomás porque no te queda otra. No, pues es lo que me hizo el amo que haga, pues eso hago. Pero cuando le da Pablo instrucciones también a los siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, como quien sirve a Cristo, como siervos de Cristo. Entonces, primero que nada, eres siervo de Cristo, eres siervo de Yahshua, eres siervo de Yahweh. Y después, eres siervo, si estabas en esa situación terrenal, de tu amo. Pero así como sirves o eres siervo de Yahshua, también debes de comportarte en la vida terrenal para con Él. Aun y cuando Él no sea buena persona, tú debes de obedecerle. Entonces, ¿cuánto más si nosotros ahorita estamos siendo siervos de Yahweh, que es bueno todo el tiempo con nosotros, no vamos a querer hacer y obedecer sus mandamientos? Pero eso es de lo que se trata. Que no estamos viendo esa revelación. Solamente decimos, tú eres mi Señor, ¿sí? Pues sí, pero tú estás diciendo que yo soy tu Señor, pero entonces tú estás diciendo que tú eres mi esclavo, eres mi siervo, ¿verdad? Entonces, Él nos dio ese ejemplo, ¿verdad? En Filipenses. Ahora entonces, cuando entendemos esto, tenemos que reconocer que el esclavo es aquel que obedece. Tenemos que reconocer en humildad que la humildad la necesitamos. En 1 Pedro 5:5, en la segunda parte dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces necesitamos esa gracia para poder obedecer. O sea, necesitamos llenarnos de la humildad del Señor, y la gracia va a venir cuando nos humillamos delante del Señor para poder obedecer. Porque puedes tú obedecer nada más porque no te queda otra. Pero aquí lo que se está tratando de buscar es que seas un siervo porque amas a Yahweh, un esclavo porque lo amas a Él, ¿verdad? En Juan 14, dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y en el 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, aquí, como esclavos, necesitamos humillarnos. Nos humillamos, Él nos da la gracia para poder obedecer. Y Yahshua en Filipenses dice que en la condición de hombre se humilló y fue obediente. Y así como Él fue obediente, aún en la muerte, nosotros también debemos de llegar a ese punto. Entonces nos identificamos con esa muerte de Yahshua. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. O sea, ya no vive mi carne, ya no vivo yo, sí, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces necesitamos identificarnos con esa muerte. Gálatas 6:14, este es un versículo que yo agarraba como base para poder tener una pared llena de cruces, ¿verdad? Cuando ya entendí que la cruz simboliza maldición, pues las quité todas. Pero porque dice aquí, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es que sea en la cruz, sino en la situación, en el sacrificio que se dio en la cruz. Y luego dice, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, hay una afinidad ahí de cuanto yo estoy crucificado al mundo y el mundo para mí. O sea,
ya ellos no me hacen nada, no hay nada que me mueva a seguirlo, ni yo a él, o sea, ¿verdad? Nos vemos pero no nos saludamos, nada más estamos, ¿verdad? O sea, y bueno, ahí ya puse después, cuando Juan les dice, ustedes no son del mundo, ¿verdad? Porque si fueran del mundo, el mundo los amaría, y por eso los aborrece. Y en primera de Juan, allá por atrás, nos dice, capítulo 2, 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en esta versión está mucho más entendible. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece, fíjense cómo dice aquí, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, vamos a ir entendiendo cómo es que necesitamos seguir el ejemplo de Yahshua, ¿verdad? Él se humilló y se humilló. Y nosotros también tenemos que entender eso, humillar primero nosotros mismos y dejar de vernos en esa nube, ¿verdad?, en la cual andábamos, caernos, aterrizar a la tierra, ¿verdad?, al mundo, y luego en esa condición humillarnos y pedir la gracia de Dios para poder obedecer sus mandamientos, porque sus mandamientos, dice, no son gravosos, y luego entender que hemos sido crucificados al mundo y el mundo para nosotros. No tenemos nada que ver con los deseos ni los placeres físicos ni en la carne, pero eso es donde nos está costando. Por eso es fácil decir, como les digo, el Señor es mi Señor, o sea, Yahshua es mi Señor. No, tú di, yo soy su siervo. Entonces, si eres siervo, entonces sirve. Si eres siervo, sirve. Y vamos a redondear, por así decirlo, esta pequeña meditación que el Señor me ha estado dando para ustedes y para mí, con el Evangelio de Juan, la historia en Juan 13. Es una historia muy tremenda, ¿verdad?, en la cual Yahshua está en la cena, ahí con sus discípulos, ¿verdad? Era la última cena, era unas horas antes de que fuese crucificado, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿verdad?, ¿por qué se iba a celebrar la Pascua? Como decía el pastor, pues no podían celebrar el día en que se celebraba la Pascua, porque era cuando iba a ser sacrificado. Pero no es que hayan celebrado la Pascua, sino que simplemente ellos acostumbraban a cenar, por así decirlo, juntos, porque ahí están festejando y están cenando. Y dice ahí que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, aquí el asunto es que nos dice por ahí la historia, ¿verdad?, cómo en esta época pues no se usaba el calzado que tenemos ahorita, cerrado, eran sandalias, el camino no estaba pavimentado como ahorita, ¿verdad? Y era polvo por aquí, polvo por allá, y pues los pies terminaban hechos un asco, ¿verdad? El calor, la humedad, ¿para qué te cuento? Entonces, siempre
siempre en las casas había un siervo que era el menor de los siervos, ¿verdad? Y lo tenían ahí para que lavase los pies de los invitados que llegaban. Y era una labor del siervo lavarle los pies. Pero en esta ocasión no sucedió nada. No hubo quien lavase los pies. Todos estaban a la mesa a punto de cenar. Y es que si ustedes se acuerdan, antes no eran mesas donde tenías tu silla y te sentabas, sino que como medio se recostaban, ¿verdad? Se sentaban al piso y los pies quedaban hacia la otra persona que estaba allá. Y te imaginas con todo eso ahí, por eso es que se lavaban los pies, ¿verdad? Para que pues el ambiente estuviera bueno, bonito, oliera bien, entonces agradable. Entonces aquí nadie se le ocurrió lavar los pies. Y viene Yeshua, se ciñe una toalla y empieza a lavar los pies. Y esto tiene también mucho significado, ¿verdad? Viene con Pedro, ¿verdad? Primero, y dice: jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, estoy leyendo la otra versión, respondió Jesús: no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Y respondió Yeshua, dice: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, ¿verdad? Porque ahí también estaba Judas Iscariote. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavar los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor. Fíjense, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y tienen razón, porque es lo que soy. O sea, cuando tú le dices Señor al Señor, pues es lo que es, y lo estás diciendo, y pues sí es verdad. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, a esto es a donde voy. Es lo que el Señor había hablado a mi corazón ese día precisamente. ¿Cómo es que nos vamos a lavar los pies unos a otros? Y digo, y me gustó que Marcos, pues el Señor le dio, bueno, ve que oren uno por otros. Pero se requiere, hermanos, humildad para poder servirse uno a otro. Se requiere, sin la humildad no hay amor, no hay generosidad, no hay esa disposición. Si uno no reconoce que necesita a Yeshua en su corazón para hacer, es como vimos ahorita, Él da gracia a los humildes. Entonces, si tú no te humillas, ¿de dónde vas a recibir la gracia que necesitas para poder servir a otros? Para poder servir a tu hermano, a tu hermana. Entonces, esto es algo a lo cual el Señor me movió a mí. Y lo digo, me movió porque he estado yo pensando, bueno, ¿de qué manera? Yo no digo que ustedes, no, nosotros en lo personal, como matrimonio, como pareja, como casa, ¿qué es lo que estamos haciendo para servir? Y generalmente nosotros, si ustedes se han dado cuenta, siempre estamos como prestos para servir. Eso es como un don que tenemos, el servicio. Pero esto es otro tipo de situación. El yo entender que mi hermano necesita algo y no ir a ofrecerme para servirlo, entonces, ¿dónde está eso de que yo soy su Señor? ¿Dónde está de que Yeshua es mi Señor? Y Él dice, y esto he puesto como ejemplo, si yo soy su Maestro y su Señor, y yo no escatimé el ser su Señor y su Maestro para poder ceñirme la toalla y agacharme y lavarle los pies mugrosos, entonces, ¿ustedes quiénes son? Si ustedes no son capaces de ir a servir a tu hermano o a tu hermana, entonces te estás poniendo en una situación arriba de Yeshua. Y eso es, hermanos, simplemente para autoconfrontarnos con la palabra misma. Estoy al tanto de la necesidad de mis hermanos, entiendo qué es lo que necesitan, qué es lo que les falta, qué están batallando, cómo puedo ser de ayuda. Y esto yo no lo voy a decir así como para, yo la gran cosa.
porque lejos esté de mí, como dice ahí, o sea, no me tengo una alta estima yo mismo, sino que considero al otro como superior a mí. O sea, yo en la vida de mis hermanos Marco y Lorena, estas semanas han sido duras para ellos, pero es eso que me movió a mí, el poder estarlos ayudando, el poder estarlos visitando, el poder estarlos llevando comida, el poder estar al tanto de sus necesidades. Y luego me habla el hermano la semana pasada, oye, pues que necesito una pieza. Está bien, pastor, yo voy. Y fui solamente a eso, y aproveché otras cosas, pero fui a eso. Resulta que le mandaron por equivocación, en vez de nueva se la dieron usada la pieza y estaba peor que la que había quitado. Teníamos que ir a devolverlo otra vez, y me habla otra vez, ¿cómo ves, hermano? Y fíjense lo que le dije yo. Él me dijo, ¿cuánto me cobras por ir? Le dije, no, hermano, es que no puedo, que yo hasta el lunes, que no sé qué. Me saqué la vuelta, o sea, dije, no traigo gasolina, y no traía gasolina. Y yo si hubiera dicho, no, pues me voy a la pulga, por así decirlo, y bueno, aprovecho y le traigo su parte, pero no fue eso mi pensar. Yo le dije, no, porque no iba a ir a ninguna parte, me metí a bañar, pero cuando estaba en el baño, salgo, porque el Señor habló en mi corazón. Porque yo estaba pensando, bueno, pues que le hable a tal persona para que le preste el carro y que el otro se vaya para acá, que no sé qué, dijo el Señor. Pues no estás hablando, precisamente estaba hablando con mis hijos un día antes de la generosidad, del servir. Digo, no estás diciéndole a tus hijos eso. Y tú no puedes hacerlo. No les estás diciendo que todo lo que tienes tú es del Señor y no puedes usar lo que tienes del Señor para poder hacerlo. O sea, me sentí redarguido. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a ir, le dije, y no traemos gasolina, y nos prendió el foquito, y dijo, pues no, yo le pongo la gasolina. Total que fuimos solamente a eso, y el compadre, nomás fueron a eso, sí. Nos tocó rojo. ¿Y qué trae? No, pues una parte de un carro que estamos poniendo. Ah, sí, ok, pásenle. Total, ahorita ya está aquí la Blazer, ya está jalando. Pero les digo, o sea, no lo digo avergonzándome a mí, porque el Señor me dijo, o sea, tienes que servir. Si tú estás diciendo que yo soy tu Señor, entonces tú eres mi esclavo y tú vas a obedecer lo que yo te estoy diciendo a ti. Entonces, esa es una manera pequeña, hermanos, de cómo servir. Pero el asunto es cómo tú vas a poder servir a tu hermano. O sea, y de eso se trata, que ustedes piensen. La palabra muestra ahí muchas formas. Soportarnos los unos las cargas de los otros, orar los unos por los otros, sírvanse unos a otros en humildad. Hay muchas maneras que nos marca la palabra. Pero ¿cuál es la manera en que tú lo vas a hacer? Solamente Dios te lo va a indicar. Pero para eso necesitas saber cómo está tu hermana. Saber cómo está tu hermana. Saber si está pasando necesidad. Saber si está teniendo alimento. Saber si ha pagado los pagos que tiene que hacer. Ahora, no estoy diciendo que te conviertas en el suplidor, porque Jehová es Jireh. Jehová suple, pero en la medida, y hemos estado declarando, y yo lo he estado declarando, esta es una congregación que será reconocida por el amor que nos tenemos unos a otros y por ser dadores y generosos. Y si yo lo estoy declarando para esta congregación, pues yo tengo que hacer lo propio. Pero no solamente yo, es cada uno de nosotros. Es tú, eres tú, es tu matrimonio, es tu familia. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo te va a usar el Señor? Porque si entendemos que Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos, y el siervo hace, y el ejemplo es Yahshua, el siervo sufriente, el que todo padeció por causa de nosotros.
Ahora que nosotros, yo quiero decir, no, pues es que pues la gasolina, pues esto, pues lo otro, pues eso es nada en comparación con lo que sufrió Yeshua. Él se hizo obediente, dice, hasta la muerte y muerte en la cruz, por nosotros que éramos pecadores. ¿Cómo nosotros no vamos a poder servir a alguien que ha sido rescatado del infierno, del pecado, y que ahora vive para Yeshua? ¿Cómo no voy a poder servirlo? Si Yeshua me sirvió a mí siendo pecador, yo como no puedo servir a alguien que fue rescatado del pecado y ahora es siervo de Yeshua, siervo de Jesucristo, es esclavo de Jesucristo, igual que yo. Estamos en ese caminar de vivir una vida en santidad, porque para eso, como dice Romanos 6, para eso nos rescató, para eso nos hizo esclavos Dios, de vivir una vida recta, para vivir en santidad delante de Él. No como la gente piensa, no, pues ya soy libre, la gracia, ya puedo hacer y deshacer, puedo comportarme, puedo ir a donde quiera. No, ahora es cuando más tienes que andar por ese camino angosto que te ha trazado el Señor. Amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ahí, pero yo, dice el Señor, yo te he marcado un camino, mis mandamientos, mi Torah, y mis mandamientos no son gravosos. Entonces, hermanos, el asunto es ese. Es lo que quería compartirles. Simplemente autoconfróntese cada uno y diga, Señor, realmente soy tu siervo, y si soy tu siervo, tengo que servir. Y dime cómo puedo hacerlo. Dime de qué manera voy a hacer. Dime de qué manera me voy a hacer esclavo de mi hermano. Y no en el sentido de que, bueno, pues lo que tú quieras, hermano. No. Lo que el Señor ponga en nuestro corazón para hacer por el hermano. Porque hay un versículo, Gálatas 6:10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, con este versículo cierro, hermanos, el asunto es ese. En cuanto dependa de nosotros, en cuanto tengamos oportunidad, en cuanto sepamos la necesidad que está padeciendo mi hermano, en cuanto estemos enterados de que sucede algo, pues entonces hay que ir, porque muchas veces no sabemos que estaba enfermo hasta que ya sanó, y estuve enfermo, pues no supe, y pues ya me andaban cortando el agua y el gas y todo, pero ya pues no supimos. No, pues es que estábamos comiendo nomás frijoles, y pues no supe. Híjole, que necesitaba que ir por una pieza. Híjole, pues no supe. Entonces, aquí de lo que se trata es de vivir. Y bueno, y les decía ahí en Filipenses, fue lo que me faltó, que les dije que lo iba a poner para el último. Los primeros versículos de Filipenses 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Con eso cierto todo, o sea, ahí está diciéndonos, o sea, en unanimidad, sintiendo una misma cosa, el mismo amor, viendo, mirando por lo de los otros. Y es que es bien difícil, hermanos, es bien difícil poder ver lo de los otros si primero no veo lo mío. Y como dice, primero mis dientes y mis parientes, y luego, primero mis dientes y luego mis parientes. Y aquí el asunto no es ver qué es lo que necesita el otro. Pero para eso requerimos de humildad. Y es algo que debemos de entender. Entonces, vamos a orar.